Buenas noches. A continuación voy a pasar a explicar la planilla. Para poder explicar la planilla tenemos que tener en cuenta algunos conceptos. Lo primero es que los empleados reciben un sueldo básico, pero aparte del sueldo básico reciben ciertos beneficios como la gratificación y la CTS. La gratificación en la ley peruana se paga 2 veces al año, tanto en julio como en diciembre. Y eh, en julio se paga un sueldo completo y en diciembre se paga otro sueldo completo. Eso quiere decir que cada 6 meses laborados por un empleado es merecedor a un sueldo entero. Por lo tanto, al año el empleado, gracias a la gratificación, recibe 2 sueldos enteros al año, adicionales a sus básicos. La CTS. ¿Qué es la CTS? La CTS es el empleado va a recibir un sueldo entero cada 12 meses, pero no solamente un sueldo entero, sino un sueldo entero más el beneficio de la gratificación computada ahí. Eso cada 12 meses. Eso quiere decir que cada año. ¿Sí? No es como la gratificación que se acumula un sueldo entero cada 6 meses. Aquí en la CTS es cada año. ¿Sí? Entonces, una vez que calculemos todo esto que está aquí, estos cuadros vamos a llenarlos aquí abajo, todo lo que nos salga en sueldo básico, luego provisionar la gratificación, las CTS, las vacaciones de salud, para que al final pues tengamos los totalizados, el cual lo vamos a usar en el estado de resultados en gastos de planilla. Entonces ese es el uso que le vamos a dar. Vamos a empezar. A ver, la gratificación. Si se va a pagar en julio, se va a pagar en julio, tenemos que tener en cuenta que son 6 meses. Lo que hay que reconocer quiere decir que a un trabajador que gana 1000, pues va a acumular de gratificación 167 al mes, ¿correcto? Quiere decir que cuando trabaje 6 meses va a llegar a 1000, ¿sí? Y cada mes se le acumula 167 soles de gratificación. Lo mismo hacemos para los demás empleados, ¿sí? Todos los meses ellos están acumulando estos valores de gratificación. Sin embargo, hace un tiempo salió una nueva ley que indicaba de que al trabajador, aparte de su gratificación normal, común y corriente, que es esta, que se acumula acá todos los meses hasta llegar a los 6 meses para completar un sueldo, hay que agregarle el 9% adicional. Eso quiere decir que a este valor hay que agregarle el 9%. Para agregarle el 9% solamente multiplicamos por 1.09 y ahí ya estamos agregándole el 9%. Eso quiere decir que en realidad al trabajador se le va a pagar 182, ¿no? Ya no 167, sino un cachito más, 182, y así a todos los demás. Este realmente es lo que se va a provisionar al mes, ¿sí? Lo que se va a acumular por mes. Entonces, ahora lo único que necesitamos saber es cuántos meses laboró este señor para poder calcular su gratificación, ya que ya tenemos cuánto provisiona por mes. Para calcular eso vamos a su fecha de ingreso. Si ingresó en marzo, solamente si ingresó el primero de cada mes, el primer día hábil de cada mes, suponiendo que todos estos son los días hábiles de cada mes, pues se considera el mismo mes. Eso quiere decir que se considera desde marzo hasta cuándo, no hasta julio, sino hasta junio. Si se paga en julio, el mes del pago no se considera. Quiere decir que se considera hasta junio. Hay que contar desde marzo a junio. ¿Cuántos meses hay de marzo a junio? Hay marzo, abril, mayo, junio. Hay 4 meses. Posteriormente en abril, ¿cuántos meses hay? Como ingresó el 1 de abril, entonces se cuenta abril también. Abril, mayo y junio. 3 meses. Luego junio es el mismo mes de junio. Y julio ya es justo en el mes del pago y ese no entra en el cálculo de gratificación. Quiere decir que este empleado en sí no va a recibir gratificación en julio, porque entra en julio. Entonces, ¿cuánto hay que pagarle? Pues lo que se le paga al mes de gratificación por los 4 meses que ha laborado. Por lo tanto, ahí tenemos todo. Y bueno, nuevamente reiterarles que el último empleado no recibe gratificación. ¿Cómo se calcula la CTS? Pues la CTS es el pago del básico más el beneficio de la gratificación y luego ahí se calcula cuánto hay que pagar. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es copiar las unidades de gratificación de arriba, ¿sí? Y en este caso, pues, las unidades de gratificación vienen sin la bonificación extraordinaria. Para la CTS no se considera esta bonificación extraordinaria, ¿sí?
Entonces, solamente la unidad de gratificación tal cual. Y en la CTS sí empezamos a calcular la remuneración computable. ¿Qué es la remuneración computable? Es la remuneración sobre el cual recién vamos a calcular cuánto se le paga al mes de CTS. Para hacer esto, sumamos el básico con la gratificación que se provisiona cada mes y copiamos. Quiere decir que realmente pues ustedes entienden que un empleado al mes recibe los 1000 de básico y también los 167 de gratificación que se le van acumulando. Realmente el empleado cada mes está pues ganando más dinero de lo que es el básico. A partir de ello se calcula la CTS. Si la CTS se paga cada año, o sea cada 12 meses, eso quiere decir que cada mes se va a pagar esto para este empleado. Y para los demás empleados el cálculo que ya observamos, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que para el empleado que gana 1000 soles, pues va a estar recibiendo CTS 97, ¿sí? Que obviamente ya hemos entendido que es gracias a que su computable, o sea, la remuneración más la gratificación es lo que se reconoce en la CTS. Ahora simplemente queda calcular cuántos días se elaboró. Perdón, cuántos meses se elaboró. Entonces, como el primer pago es en mayo, acuérdense que el pago es en mayo, quiere decir que no podemos contar mayo, sino tenemos que contar antes de mayo. Él ingresó en marzo, entonces contamos desde el 1 de marzo. Tenemos marzo, abril. Mayo no lo contamos, entonces marzo, abril. ¿Cuántos meses elaboró? 2 el señor para recibir CTS en mayo. Aquí abril solamente es 1, porque no contamos mayo. Recuerden, mayo se paga, no se cuenta. Estos señores ingresaron después de mayo, por lo tanto ellos no entran en la CTS de mayo. Ahora, para saber cuánto hay que pagarles de CTS en mayo, multiplicamos la unidad de CTS por los meses laborados. Y solamente a estos dos empleados se le paga en mayo. Para calcular lo que se le va a pagar en noviembre a cada uno de los empleados, en el mes de noviembre hay que pagarle a todos los empleados, porque estos que ingresaron en marzo siguen laborando, después de mayo siguen laborando. Entonces ellos siguen acumulando CTS porque laboran en junio, en julio, agosto, septiembre, octubre, están laborando. Entonces, ¿cuántos meses ha laborado este señor? A ver, contamos, como ingresó en marzo, ya se le pagó mayo, entonces contamos a partir de mayo. Ahora sí contamos mayo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre van 5, octubre 6 y ya no podemos contar noviembre, por lo tanto son 6. ¿Por qué noviembre no? Porque noviembre es la fecha del mes de pago de la CTS. Ahora, este es el empleado 2, ingresó en abril, sí, pero ya se le pagó en mayo. Entonces, ¿cuántos meses ha laborado? Lo mismo, 6, porque se empieza a contar junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no es cierto? Ahí tenemos 6 meses. Ahora, este señor, el empleado número 3, él ingresó en junio, ¿sí? Entonces, ingresó después de mayo, ingresó en junio, empezamos a contar desde que ingresó. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no es cierto? 5 meses, ¿sí? De nuevo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses. Y el que ingresó en julio sería julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses. Por lo tanto, ¿cuánto hay que pagarle a este empleado? Pues los 6 meses que laboró ahora sí de corrido. Y a los demás se les paga esto. Entonces ahí tenemos todo el pago que hay que hacer tanto para los empleados 1 como para el 2, como para el 3, como para el 4. ¿Sí? Aquí tenemos. Ahora los básicos. Pues los básicos hay que calcular. A ver, esto es en base al ingreso de cada empleado. El primero ingresó el 1 de marzo. Entonces, como ingresó el 1 de marzo, se considera marzo como trabajado, ¿no es cierto? Por lo tanto, el señor gana 1000, por lo tanto, desde marzo ya se le está pagando 1000 de básico. Y se le paga todos los meses, porque este señor pues sigue laborando hasta noviembre. El empleado 2 ingresó en abril, por lo tanto su primer básico que se le va a pagar es en abril, 1400. Y procedemos a copiar pues todos los meses que sigue laborando. El empleado número 3 ingresó en junio, por lo tanto me ubico en junio y le pago su primer básico. Y, lo mismo hago aquí. Simplemente copio, porque es todo el básico. Y el empleado número 4 en julio, me ubico en julio y le voy a pagar su básico.
Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora sí procedemos a sumar todos los básicos de todos los empleados que se va a pagar al mes. Y con eso ya tenemos el cuadro de básicos totalmente llenado. Entonces estos valores son los que vamos a usar líneas abajo. Lo último que les puedo decir es que aquí hemos contado marzo y aquí también abril. ¿Qué pasa si el señor empleado 1 ingresó el 10 de marzo? Si ingresó el 10 de marzo, por haber ingresado ya en un día que no es el primer día hábil del mes, simplemente ya no se le considera gratificación de ese mes. Quiere decir que en marzo ya lo perdió. Si así ingresa si ingresa el 2 de marzo y el 2 de marzo no es el primer día hábil del mes, simplemente ya perdió marzo. Pero si el 2 de marzo fuera el primer día hábil del mes, entonces sí recibiría la gratificación. Solo en ese caso. Los demás días, cualquier día que haya entrado que no sea el primer día hábil del mes, ya perdió la gratificación de esa fecha y habría que contabilizar desde el mes siguiente hacia adelante. Entonces, eso es lo último que les puedo decir. Espero que lo puedan replicar ya en sus propias soluciones. Muchas gracias, buen día.